Vamos a empezar ahora con el segundo tema de Nietzsche. Es el tema que, como veis en los apuntes, se titula por la propuesta constructiva, nihilismo, voluntad de poder, superhombre y eterno retorno. Después del tema anterior, en el que ha sacudido los cimientos de la cultura occidental, que son la racionalidad o el platonismo, es lo mismo, y el cristianismo, los ha derribado, lo que quería Nietzsche. Comienza ahora una nueva etapa. El primer tema sería la parte destructiva del pensamiento de Nietzsche, aquello que quiere derribar, aquello que quiere eliminar. Y en este segundo tema vamos a ver lo que podríamos llamar la parte constructiva de su pensamiento, desde la nada, el nihilismo, hasta el superhombre. Vamos a ver ese recorrido. Iremos pasando por diferentes momentos. Por una parte, el nihilismo, que os digo, empezaremos por ahí. Después seguiremos por la transmutación de valores, después veremos la voluntad de poder, después el tiempo y por último el superhombre. Venga, empezamos con el primero de estos puntos, el nihilismo. Siendo coherente con la muerte de Dios y con la destrucción de la filosofía occidental, del pensamiento racional occidental, que eran, como os he dicho antes, los dos pilares de la cultura occidental, el nihilismo llega a Europa. Nietzsche no es el creador del nihilismo. Ya había habido otros autores que habían hablado de esto, del nihilismo. Por ejemplo, Schopenhauer, que ya vimos que influía mucho en este autor, en Nietzsche. Pero Nietzsche se convierte en su máximo profeta, vamos a decir así, en su máximo representante del nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Pues la nada. Nihil en latín significa nada. Cuando he tirado la casa sobre la que vivía, pues ¿qué me queda? Nada. Estoy en la calle. No tengo casa. No tengo cimientos. No sé en lo que apoyar mi vida. Eso es el nihilismo. La nada. Entonces, el nihilismo se puede ver desde dos puntos de vista. Como movimiento histórico y como proceso psicológico. Vamos a ver el primero de ellos como movimiento histórico. Nietzsche considera que el siglo XIX, comienzos del XX, es ese momento histórico en el que por fin se han derribado esos muros que, bueno, pues que sujetaban, que sostenían el edificio cultural de la civilización occidental. Insisto, el racionalismo y el cristianismo ya se han derribado. Entonces, es un momento histórico, es un momento bueno, pues único en la historia después de 2000 años o 2500 años desde la racionalidad que por fin el ser humano se ha conseguido liberar de lo que para Nietzsche es una pesadísima carga. Entonces, el nihilismo es un momento histórico que se da a finales del siglo XIX. Pero eso está muy bien, pero ¿cómo afecta a los individuos? Bueno, pues también se puede valorar el nihilismo desde un proceso psicológico. El proceso psicológico es el cómo lo vive cada uno. Si aquello en lo que creíamos ya no existe, ya no vale, ¿en qué basamos nuestra vida? ¿Hacia dónde nos caminamos? ¿Cuáles son nuestros referentes? Si todo lo que había creído yo, mis padres, mis abuelos, generaciones anteriores ya no sirve, hacia dónde voy? Dice Nietzsche que esto nos lleva a tres momentos. En un primer lugar, a la conmoción. Conmoción, nos quedamos paralizados, nos queda en la nada, la angustia de la nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser? ¿Hacia dónde voy? Es un momento tremendo y un momento, bueno, pues como él dice, de conmoción. Ese ¿y ahora qué? Nos tiene que llevar, dice Nietzsche, a la reflexión. La reflexión nos lleva a pensar hacia dónde queremos ir. Ya no tenemos ataduras del pasado, con lo cual quizás seamos nosotros los que tenemos que dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queramos. Por eso hay un segundo momento de reflexión. Y en tercer lugar, en este proceso psicológico, habla de una nueva valoración, es decir, que se puede orientar la vida hacia otros lugares. Nos damos cuenta de que
nihilismo es una oportunidad. No nos tiene que llevar a la angustia como le había llevado a Schopenhauer, sino que nos abre puertas. En vez de cerrarnos, nos abre. Nos hemos quitado cargas del pasado y ahora podemos mirar con confianza, con esperanza hacia el futuro. A mí me gusta comparar esta situación del nihilismo con un barco que está en medio del mar. En ese barco ha ido navegando a toda vela con dos mástiles, la racionalidad y el cristianismo. Pero de repente se los han cerrado y se los han cortado. Se queda en medio del mar sin saber a dónde ir y sin nada que lo impulse. Ese momento de angustia que le produce al barco el no tener eh, fuerza, digamos, para dirigirse, no tener referentes para dirigirse a ninguna parte, es ese momento del nihilismo. Pero los tripulantes de ese barco comienzan a construir unas nuevas velas y unos nuevos mástiles que la sujeten. Y son esas velas las que construirán y tejerán ellos mismos, no las que les han dado en el puerto de salida, sino que serán ellos mismos las que decidan hacia qué velas construir, de qué tamaño y hacia dónde ir. Bueno, pues ese momento ya es el de la transmutación de valores. Los valores antiguos en los que se había basado la cultura occidental no sirven. Hay que crear unos nuevos. Hay que crear unos nuevos basándose en valores telúricos. Cuando dice telúricos, Nietzsche habla del amor a la tierra. El amor a la tierra se refiere a que aquí somos física y química, somos tierra, somos naturaleza. Nos han querido vender de que somos algo más, que somos cuerpo y alma, que tenemos una vida del más allá. Eso es mentira, dice Nietzsche. Entonces tenemos que creernos que somos naturaleza y que somos tierra y que somos vida. Y que por tanto hay que amar la vida con todos sus riesgos que tiene. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que os pongo por aquí, el sentido de la tierra. El sentido de la tierra es amar la tierra, el darse cuenta de que solo somos tierra y somos naturaleza. Por lo tanto, los nuevos valores, ¿cómo serán? Pues tendrán que ser, no hay un modelo único ni muchísimo menos, sino que tenemos que fomentar o crear unos valores basados en la moral de señores, es decir, el querer las cosas y el creer en nosotros mismos y el construir nuestros propios valores. Cada uno tendrá sus propios valores, cada uno tiene que aspirar a ser señor, señor de su vida, señor de su destino, ¿vale? ¿Y cómo construir estos nuevos valores? Bueno, pues volvemos a lo que veíamos en el primer tema, con el espíritu dionisíaco, viviendo y disfrutando de la vida al máximo, es decir, con toda intensidad, fuera Apolo, viva Dioniso, es decir, viva la vida, vamos a decir así, pero una vida, eso, vivida en plenitud, ¿vale? Por eso dice Nietzsche que esos nuevos valores tienen un sentido extramoral. Extramoral quiere decir que no hay ninguna moral por encima de nosotros que nos diga qué es el bien y qué es el mal y en qué es lo que tenemos que creer. Seremos nosotros los que decidiremos en qué tenemos que creer y en cómo vamos a orientar nuestra vida. Tercer punto, entre el nihilismo y el superhombre, sería la voluntad de poder. Ya había hablado Schopenhauer, que hemos visto que es un filósofo que le influye a Nietzsche, había hablado de este concepto, pero Nietzsche lo va a llevar mucho más lejos. Voluntad es querer, querer las cosas, querer establecer cada uno su propio camino. El verbo latino volo, con V, que volo significa eso, querer, voluntad viene de volo. Bueno, entonces, Nietzsche lo explica en tres niveles, la dimensión cósmica, dimensión nosiológica y dimensión ética. Vamos con la primera, con la dimensión cósmica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la voluntad de poder tiene un ámbito cósmico de todo el universo. El universo, los planetas, la rotación de la Tierra y del sistema solar y de las masas que atraen a unos cuerpos celestes y otros están relacionados por fuerzas.
Los más grandes tienen más fuerza, atraen más en sus campos gravitatorios, modelan y mueven a otros planetas a su alrededor. Y lo mismo ocurre con la naturaleza. No hay que olvidar que estamos en plena finales del siglo XIX, cuando Darwin ha publicado su obra sobre la evolución de las especies y que habla precisamente de eso, que las especies se transforman y quienes sobreviven, los más fuertes. O sea, eso está ocurriendo, está diciendo eso Darwin a la vez que está escribiendo Nietzsche estas ideas, ¿no? Entonces, la voluntad de poder es que los fuertes triunfan. Y los fuertes no solo físicamente, sino también los inteligentes o los que marcan valores. ¿Vale? Entonces, en este sentido, la voluntad de poder no es solo algo exclusivo del ser humano, sino que está presente en toda la naturaleza. Tiene una dimensión también, la voluntad de poder, nosiológica. Acordaros que este término ya lo hemos utilizado otras veces. Nosiológica tiene que ver con el conocimiento. Bueno, está más de actualidad que nunca, ahora en plena crisis del coronavirus que estamos en estos momentos. Bueno, pues el conocimiento es el que traerá la curación. Los países que más conocimiento tienen, porque se ha controlado la pandemia más eficazmente en China o en Corea del Sur que en Europa, por el conocimiento, por el conocimiento que tienen de las redes sociales, de los movimientos de los móviles, es decir, controlan por geolocalización a las personas cuando se mueven. Es decir, el que tiene conocimiento tiene poder. La Guerra Fría, poniendo otro ejemplo, las espías ¿no? del bando americano, del bando soviético, bueno, buscaban el conocimiento de las armas nucleares, de conocer al enemigo. El conocimiento es poder. Por lo tanto, porque sirve para controlar y para establecer nuevos valores como señores. Por lo tanto, la voluntad de poder tiene esa dimensión también, la dimensión nosiológica. Y por último, la dimensión ética. Ya no hay valores, han derribado los valores anteriores, las morales anteriores, las morales impuestas, y ahora se abre una época de una nueva moral. Y la dimensión ética, el bien y el mal, lo decide cada uno. Es el Señor, es la superioridad del Señor el que va a marcar esos valores. Por lo tanto, nadie nos dirá lo que tenemos que hacer, sino que seremos nosotros los que estableceremos el camino y los que trataremos de imponer nuestro camino a los demás, de ser señores y no ser esclavos. La nueva ética tiene que ver con esto. Siendo Nietzsche, como era, un grandísimo admirador de la cultura griega, también toma de los clásicos, en concreto de los griegos, la concepción circular del tiempo. Por eso es lo que vamos a explicar en este punto, en el eterno retorno de lo mismo. Acordaros que, lo vimos al principio del curso, os lo recuerdo ahora, los griegos pensaban que el tiempo tenía un carácter circular, es decir, que las cosas tenían unos ciclos y que se iban repitiendo constantemente. Eso es contrario a la concepción judeocristiana del tiempo, que es lineal, que tiene un principio y un final. El principio, la creación. Dios crea a partir de la nada, ex nihilo. Crea el universo, crea la tierra. Y tiene también un final, que es el juicio final y la eternidad. Y lo que pasa entre ese inicio y ese final, eso es la historia. Es decir, es una línea. Cuando en historia hacéis la línea del tiempo, es esa concepción judeocristiana del tiempo, que las cosas se van sucediendo una detrás de otra. Bueno, pues Nietzsche, a pesar de ser un europeo, él toma de los griegos esa concepción circular del tiempo, ¿no? Y le llama el eterno retorno. Y lo analiza también desde dos puntos de vista, como doctrina cosmológica y luego como doctrina ética, que veremos ahora enseguida. Bueno, como doctrina cosmológica, el tiempo, dice Nietzsche, es circular, la historia es circular, ya está todo creado, no se crean las cosas desde la nada, la materia ya existe. ¿Qué pasa? Que tiene formas distintas y las cosas se van repitiendo y las cosas y los acontecimientos, uno detrás de otro, y en algún momento volverán otra vez a existir y a suceder. Cuando
¿Aparecerá otra vez las cosas? Bueno, pues depende de la velocidad, digamos, con la que gire la rueda. Si somos señores y imponemos nuestros valores y queremos que cambien las cosas y somos dueños de nuestra vida, esa vida girará más rápidamente y aquellas cosas que queremos aparecerán ante nosotros de una manera más rápida y más eficaz. Si somos esclavos, pues la rueda girará muy lenta, ¿vale? Es un poco esa concepción, pero siempre circular, o sea, todo ya existe, todo volverá a suceder, todo se repite. De vez en, o sea, no sabemos exactamente cuándo, pero volverá. Hay un número determinado de cosas. Eso nos lleva a considerar que el futuro está fijo, es cerrado, pero Nietzsche salva, digamos, esta dificultad diciendo, ¿no? Lo que queremos hacer es acelerar la rueda de la historia. Y nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad de darle mayor velocidad o menor velocidad a esa rueda del tiempo. Como doctrina ética, nos habla Nietzsche de que, bueno, pues que los nuevos valores, los valores ya son, digamos, ya son fijos, ya están creados, pero somos nosotros con la responsabilidad que tenemos del- de acelerar ese tiempo, de escoger y de querer que esos valores se hagan presentes. El hecho de que ya haya unos valores ya determinados y que no se puedan crear valores nuevos, sino repetirse los que ya existentes, no nos tiene que llevar a la inmovilidad, sino todo lo contrario, es el querer que esos valores se hagan presentes cuanto antes, aquellos que cada uno de nosotros hayamos escogidos. Eso le lleva a Nietzsche a reafirmarse en su ateísmo, porque no necesita un ser trascendente en el universo. ¿Para qué? Todo está creado. No todos son formas cíclicas, que ya os lo he dicho. Y además, no necesitamos para nada la idea de Dios, el más allá trascendente. Somos tierra, somos naturaleza, somos vida, somos dueños de nuestro destino y queremos acelerar ese destino. No necesitamos de nada más. Y vamos con el último punto, la culminación del pensamiento de Nietzsche, que sería el superhombre. A ver, lo primero de todo, deciros lo siguiente, el superhombre no es exactamente el término que utiliza Nietzsche. Nietzsche escribe en alemán, obviamente, y él habla de este concepto, lo escribe como Übermensch, que significa más que superhombre, la humanidad que está por encima, algo así. O sea, no es masculino, eso para empezar. Tradicionalmente el castellano se ha utilizado superhombre, pero no es exactamente correcto, ¿vale? Que utilizaremos el término superhombre porque es el más habitual, pero me parecía importante hacer esta matización, ¿vale? Previamente. Bueno, ya hemos visto el recorrido, ya hemos visto cómo desde la nada, la angustia que produce la nada, ha ido construyendo unos valores, la transmutación de valores, ha tenido en cuenta la voluntad de poder, el querer imponerse sobre los demás, ha explicado el eterno retorno, el tiempo circular, y ahora vamos a lo último, que es este concepto de superhombre. Eh, ¿Cuándo surge el concepto de superhombre? Pues cuando Dios ha muerto y cuando se liberó completamente de los valores anteriores. Nietzsche es muy optimista y veis aquí dos fragmentos, leed este especialmente, en el que con su estilo violento, incendiario, casi profético, él se consideraba como si fuese un profeta, bueno, pues habla de que ya ha triunfado este concepto del superhombre ni mucho menos. Por supuesto que la racionalidad y el cristianismo serían vigentes y siguen vigentes hoy en día, pero lo da como que ya por fin se ha desterrado esos conceptos. Y cuando se ha desterrado todo lo demás y cuando existe ya un señor que es capaz de imponer sus valores, eso es el superhombre, es la encarnación perfecta, os lo pone aquí en los apuntes, de la voluntad de poder. Ya
no es la masa, no es otros los que dicen que lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir, sino que eres tú mismo el que escoges tu propio destino, abrazando la tierra, abrazando también los riesgos que tiene el destino. Esta nueva manera de ser del superhombre tiene sus riesgos. Uno puede crear su propio destino y fracasar. Eso es lo que tiene, la vida es riesgo, ¿no? Y eso lo cita en numerosas ocasiones Nietzsche en su obra. El, eh, Aquí es una matización. Aunque el verbo que parece, o sea, cuando lo escribe, los verbos que utiliza son de que ya se ha conseguido, en realidad es más bien un ideal a conseguir, ¿vale? Algo que se desea que acontezca. No se ha conseguido o no lo había conseguido en su tiempo, ni siquiera se ha conseguido hoy en día, ¿vale? Por eso ya os lo recordé en el vídeo anterior, bueno, pues que los tiempos verbales a veces con Nietzsche pues son confusos, ¿vale? Bueno, eh, para explicar la llegada del superhombre, en ese sentido que os acabo de explicar, Nietzsche habla de la metamorfosis. Eso es muy importante porque el texto que vamos a trabajar después tiene que ver con la metamorfosis, ¿vale? Bueno, entonces, metamorfosis es cambio, es transformación. Y él lo simboliza en tres figuras que va a llamar el camello, el león y el niño. Empezamos por el camello. ¿Quién es el camello? Pues el camello es un animal que se humilla, un animal que se inclina ante su dueño, el que lleva dos jorobas y que está destinado a transportar pesadas cargas. Ese es el ser humano, es lo que simboliza es el ser humano anterior, el ser humano cargado por la racionalidad del cristianismo, el ser humano que no puede decir por sí mismo, sino que es esclavo de lo que otros le dicen. ¿Vale? Pero dice Nietzsche que llega un momento en el que aparece el león. El león es el nihilista, aquel que ha sido capaz de derribar esos pilares de la cultura occidental y ha conseguido liberarse a través de la voluntad de poder. Es decir, ha sustituido el tú debes, que caracterizaba el camello, por el yo quiero, yo soy dueño de mi destino. ¿Vale? Es un proceso de lucha, es un proceso duro y que causa angustia, que causa sufrimiento. Acordaos que decíamos que el nihilismo precisamente causa conmoción. Ese es el momento del león. Y curiosamente, para el tercer estado, él habla de el niño. El niño es el ser humano que ya por fin ha conseguido liberarse de todo, pero que él no ha hecho, digamos, no ha protagonizado la lucha contra los pilares de la cultura occidental. Eso lo ha hecho el león. El niño ya ha nacido sin las cargas del pasado. Tiene todo por delante, toda la vida por delante, toda la vida para crear un destino que sea su destino y que sea su vida y asumir sus riesgos y asumir sus valores y luchar por ser señor en ese nuevo mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el proceso de la metamorfosis. Camello, león y niño. ¿Cuál es el valor, la característica más radical de este superhombre, de ese niño? Dice Nietzsche que es la libertad de espíritu. Es decir, libertad, libertad en un sentido radical, en un sentido amplísimo. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu destino. ¿Vale? Eh, en ese aspecto es muy importante recordar que Nietzsche no cree que el superhombre es el nuevo estado de la humanidad. Acordaos que el superhombre, y esto es muy importante, no es una persona, no es un líder, no es un dictador, no es Hitler, no. El superhombre es en un estado de la humanidad. La humanidad, ¿cómo será cuando consiga liberarse de las cargas del pasado? Bueno, pues esa humanidad no cree en la igualdad. Eres muy crítico con los sistemas democráticos, con el socialismo, con aquellos que quieren igualar a las personas, porque igualar les hace convertirse en esclavos. ¿Vale? Me podéis preguntar, entonces, ¿en qué cree?
¿Qué sistema político? Pues tampoco dice un sistema político concreto. Eh, pero esta crítica tan feroz, vamos a decir así, hacia la igualdad y hacia la democracia, será la que unas décadas después tomen los pensadores, si se puede hablar así, nazis, para justificar su pensamiento. La raza aria es superior, la raza aria son los señores, tenemos que imponernos al resto del mundo. Nietzsche jamás lo dijo, pero a partir de lo que sí dijo, con este concepto de superhombre y de que la crítica a la democracia y a la igualdad, otros le sirvió para justificar, bueno, pues lo que ya todos sabemos acerca del nazismo, ¿vale? Por último, y acabando, no es lo último, pero casi, él considera la vida como experimento, es un juego, es azar, es riesgo, que lo he dicho ya unas cuantas veces, es lucha. Bueno, todo eso es la vida. La vida ya no está marcada por un camino ya predeterminado. La vida es aquello que nos vayamos encontrando y aquello por lo que vayamos luchando. El superhombre se afirma en el devenir. En el devenir es que abraza el destino, la multiplicidad de la vida, acoge aquello que nos viene. No se buscan excusas, subterfugios son excusas para consolarnos y lamentarnos del pasado, ¿no? La vida es como viene, luchamos contra lo que viene, aceptamos y peleamos para conseguir aquello que nosotros queremos. Y nada, entonces, ¿qué tiene que hacer el superhombre? Pues prepararse para la gran política. No queda claro este concepto, ¿qué es la gran política? O sea, no es un sistema político concreto que podamos identificar. Sí que el sistema político debe, desde luego, favorecer el individualismo por encima de la mediocridad que él considera que es la democracia y desde luego que tiene que sustituir a Dios, no puede ser Dios el referente en la acción política. Y por lo tanto hay que eliminar los ideales de la tradición platónica, es decir, el racionalismo y la tradición judeocristiana. Bueno, pues este es el pensamiento de Nietzsche. Es un pensamiento, un discurso, voy a decir así, muy distinto a todos los autores que hemos visto anteriormente. En la mayoría de los autores que hemos estudiado son mucho más racionales, mucho más, es decir, ante un problema lo iban desglosando en partes más pequeñas para llegar a una conclusión. Nietzsche utiliza, desde la filología que conocía también, utiliza un lenguaje muy metafórico, muy violento. Si vosotros leéis Así habló Zaratustra, pues diréis, no he entendido nada. O sea, esto que estoy leyendo es el pensamiento de Nietzsche. Pues sí, sí que lo es. Es decir, hay que extraer de esas metáforas qué es lo que quiere decir. Y bueno, eso es un poco la dificultad, pero también bueno, pues lo interesante. En el fondo, ya hablaremos de eso en las comparaciones, Nietzsche no se distancia tanto de Platón. Acordaos de Platón, ¿cómo explicaba su pensamiento? Pues a través de mitos. Ahí está el mito de la caverna, está el mito del carro alado. Bueno, pues este superhombre y estos lenguajes metafóricos que utiliza Nietzsche, pues no están muy lejos del primer gran filósofo que fue Platón. Bueno, espero que esta explicación, aunque un poco larga, más larga que la del primer tema, os haya servido y hayáis aprendido, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que cualquier cosa a través del Classroom me podéis ir preguntando. Adiós, filósofos y filósofas.